Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo webinar en colaboración con CFD Max y el broker Capex. Soy Giancarlo Brisco y hoy vamos a hablar un poco de una temática eh, que está un poco desviando todos los inversores. Hablaremos de la perspectiva de los mercados hasta el final de año, pero realmente debido a la situación prepotentemente alcista del mercado accionario, los inversores están teniendo muchísima dificultad porque no entienden si efectivamente este mercado puede seguir subiendo o si realmente estamos frente a una una nueva y más fuerte corrección. Aparte de esto, lo que tenemos que recordar siempre es que la tendencia es la que manda y por lo tanto lo que vamos a ver un poco hoy es entender cómo no tenemos que movernos en esta situación en la próxima semana. Nos quedan prácticamente un mes operativo muy interesante y tenemos que prepararnos para ver efectivamente si hay esa posibilidad que por ahora viene denegada continuamente, posibilidad bajista naturalmente, o si podemos aspirar a nuevo y más importante máximo histórico de los índices americanos y eventualmente también de parte de los índices europeos. Primariamente vamos a tener en cuenta un poco la situación siempre de la perspectiva de los drawdown, que por ahora, como veis, se mantienen prácticamente nulo. Tenemos prácticamente la cantidad de correcciones son verdaderamente pocas, como veis, no vamos más de 13 días, realmente una cantidad no tan alta, pero tampoco tampoco no tenemos que tenerla bajo control. El mercado sigue empujando a la alza con nuevo máximo histórico y como veis, con una escalera logarítmica notáis como el mercado sigue subiendo de una forma brutal desde el principio, desde el giro que tuvimos en el 2008. Al mismo tiempo, veis que también la media móvil más utilizada confirma la fuerte tendencia alcista. Por lo tanto, lo que realmente podría mover un poco la situación es la perspectiva de volatilidad. Una volatilidad que ha mostrado algunos señales de nervio, pero el nivel porcentaje notáis como realmente se mantiene bastante baja. Veremos ahora también rápidamente el VIX, que nos, uno de los digamos, elementos que nos servirá a tener en cuenta para poder digamos, tener una idea más de lo que tenemos que hacer. Un segundo solo. Y luego vamos a ver nuestro gráfico. Voy a verlo por aquí porque me gustaría que tengáis un poco en cuenta la dificultad y la situación del mercado en esos momentos, propiamente porque el VIX mantiene una volatilidad muy baja. Vamos a pillar un gráfico interactivo, lo agrandamos un poco y luego veremos un momento efectivamente qué posibilidad tenemos realmente de tener una inversión. Normalmente cuando el mercado se encuentra en esta situación donde hay prácticamente una sorta de acumulación, una volatilidad que se mantiene prácticamente plana desde el 14 de octubre, y a partir de aquí, como sabemos, el mercado ha empezado a hacer nuevo máximo histórico. Técnicamente tenemos grandes dificultad a la hora de operar y a la hora de saber si efectivamente tenemos esa posibilidad bajista. Normalmente para tener una posibilidad de este tipo, el VIX debería primeramente demostrar una voluntad alcista, sobre todo pero tiene que volver por encima del nivel 17, porque en este caso vamos a verificar una efectiva voluntad de abandonar el riesgo, pero realmente no es dicho que esto puede pasar en cualquier momento, como pueden pasar muchísimas semanas más. Si notáis, desde el año pasado, que tuvimos uno de los piques prácticamente más importantes
desde prácticamente el 2018, aquí tenemos un pico de 50, aquí tenemos el 36, el último más importante, si vamos en un gráfico semanal, lo veremos en el 2008, cuando el mercado llegó a la cantidad récord de 89. Y luego a partir de aquí, como veis, cuando empezó a caer, tuvimos la grande subida. Ahora mismo, claramente, la preocupación de los inversores, que realmente la volatilidad podría volver a explotar. Pero el problema de fondo, para tener una clara idea de lo que podría pasar hasta el final del año, es tener todo lo que tenemos atrás en la economía americana. Y por esto el S&P se encuentra en esta situación prácticamente inarrestable a la alza. En primer lugar, lo que todo el mundo habla de recesión, más una recesión que realmente no es compatible con lo que está pasando en el mercado. Si el mercado sube, porque la recesión es algo que se está acercando, pero el mercado no lo descuenta. Sabemos que el mercado prácticamente americano ha hecho prácticamente un 25,4%, es el último dato que estaba viendo con Morningstar, y hemos olvidado completamente la caída del año pasado. O sea, casi menos 20, hemos llegado a más un 25,4. Es decir, el mercado está haciendo nuevo máximo, mejorando la performance del año pasado. Al mismo tiempo, el primer elemento que está prácticamente evitando cualquier caída de mercado, hay que conectarla directamente a la actividad, al estímulo monetario que está llevando la Reserva Federal, que aunque no influye con un mercado macroeconómico no tan bueno, pero está empujando liquidez. Julio liquidez, septiembre otra vez liquidez, octubre otra vez liquidez, gracias a los cortes de tipo. Esto significa que billones y billones de dólares han llegado directamente al mercado accionario con un sistema de financiación que podemos definir Direct Monetarization, que es un sistema para que el dinero llegue directamente al mercado accionario, y de esa forma las empresas pueden hacer la recompra de acciones y permitir que el mercado siga subiendo. Todavía el mundo se pide, pero esto acabará o no acabará. Tenemos algunas indicaciones que pueden llegar, por ejemplo, de del Beige Book. L'ultimo uno è un rapporto, un elaborado que prácticamente la Fed produce cada 6 semanas buscando información en todos los distritos del Banco Central, que son 12. Prácticamente lo que se veía es que el crecimiento americano se queda entre el débil, el moderado, no hay efectivamente palabra muy bonita en el aspecto del crecimiento americano. Claramente todo esto es debido a lo que ya sabemos, a la incertidumbre sobre la guerra comercial y la ralentización global de la economía. Claramente, muchas empresas, aunque hemos visto que más del 70% de la empresa, el Standard & Poor's, han batido la expectativa sobre las trimestrales. Realmente tienen una visión a corto plazo con un corte de la estimación de digamos, del crecimiento de la empresa. Aunque tenemos esos problemas, recordamos que ahora entramos en una de las fases más importantes del año, en la cual empieza el Black Friday, ¿no? El Viernes Negro, a través de lo cual tenemos una de las fases donde el consumismo americano está en su máximo esplendor. Y por lo tanto es muy probable ver buenos números también este año, propiamente porque tanto dinero, pero también los bancos americanos dan mucho crédito. Y esto, no solo a la empresa, sino al consumo, esto permitirá una vez más que los americanos puedan gastar alegremente en los centros comerciales.
Recordamos también otro dato que tendremos que tener en cuenta, aunque no de inmediato, pero será de tener en cuenta la última reunión de la FED, que será el 18 de diciembre. Powell ha declarado la semana pasada, en alguna comparecencia, que la FED tomará una pauta en el percurso de corte de tipo. Aunque, como siempre dice, estamos listos a reaccionar a cualquier cambio sustancial del escenario macroeconómico. El gobernador está muy preocupado de la subida de la deuda pública, debido claramente a la política fiscal de Trump, junto a lo que pasará con con la cuestión del arancel. Sabemos que hay un poco de incertidumbre porque la fase 1, que debería ser firmada, se debería firmar la fase 1 del trato, ¿no?, de entre América y China, pero en este momento sale noticia un poco, yo creo que siempre parte del juego, ¿no? Noticia un poco discordante en ese aspecto. Pero esto no hay que pillarlo simplemente como un posible reto para utilizarlo para buscar corto. Simplemente que esto hace parte del juego político. En nuestra página podéis encontrar prácticamente algún artículo propio en tema. Tenéis alguno muy interesante, por ejemplo, qué está pasando hoy con los mercados, sobre digamos, la disputa que está llevando, cómo está evolucionando, si hay una fase constructiva, parece que no. Sí, Donald Trump efectivamente quitará los aranceles a los chinos, una serie de cosas que, aunque parece que nos acercamos, parece que al final estamos siempre lejanos. Es un elemento que molestará una barbaridad, pero realmente lo que tenéis que tener en cuenta es una cosa muy importante. Esta subida no se produce con una noticia. Si sabemos que la Fed podrá aún inyectar mucha liquidez, los tipos están 1,75, tenemos una marea de corte de tipo a 1 a disposición, más un estímulo monetario. Tenemos en cuenta una cosa muy importante. El sistema capitalístico, como lo conocemos, ya no existe porque no sé si alguien ha escuchado las declaraciones de Ray Dalio, que es uno de los más grandes eh, gestores de fondos, hedge, de cobertura del mundo. Dice que realmente se ha creado un sistema absurdo, y es verdad, donde prácticamente tenemos un drogado de liquidez, y entonces hay que estimularlo continuamente con esa cantidad de dinero que se produce, que por lo que realmente sí produce inflación, más en el largo plazo hay siempre que ver cómo funcionará esa cosa. Nosotros realmente tenemos claro que ese sistema no puede durar eternamente, que cuando tendrá su fin será muy traumático para todos. Se puede crear algo de proporciones bíblicas. Ya hay mucho, ¿cómo podemos decir? Mucha anunciación de este tipo. Pero el problema de fondo es que nosotros somos traders. No es que me puedo poner el problema de un mercado que está fuera de control, totalmente destacado de la economía real. El problema de fondo es que esos son juegos de poder y aplicaciones para manipular al mismo tiempo la economía real en la sociedad. Si a todos nosotros esto queda claro, también debe quedar claro que la América de todas formas no es una nación que ya ha acabado. Tenemos en cuenta que el PIB se mantiene aún sobre el 2%, el mercado americano del trabajo crece a un buen ritmo y por lo tanto tenemos muy poco que contar. Simplemente que como los cortes de tipo no atraen mucho la liquidez en los bonos, los inversores se mueven rápidamente en el mercado accionario. Por lo tanto, tenemos una situación en la cual eh, activos como el oro se han convertido en un activo más de inversión que de cobertura, un petróleo que arranca, pero sigue alcista poco a poco. De todas formas, la perspectiva que tenemos que tener hasta el final del año es seguir viendo un mercado alcista. ¿Cuáles son, digamos, las situaciones en las cuales algo podría cambiar? Primariamente, tenemos claro que todo lo que ha llegado de Estados Unidos, incluso las trimestrales, han dado todas indicaciones positivas. Tenemos en cuenta que cuando empiezan los cortes de tipo, estadísticamente,
También hay un indicador por el crédito que nos dice que algo se está deteriorando. Unos 12 meses tenemos aún, según lo que ha pasado en la estadística pasada de subida. Por lo tanto, el SP podría subir aún un 10-20% técnicamente antes que podría empezar una caída. Sabemos también que por el año nuevo los Fed Funds prevén un principio de recesión posible a partir del verano o directamente a las elecciones americanas. Todo esto es una situación complicada porque no podemos ver tan lejos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es vivir las próximas 4 semanas con muy intensidad y ver dónde pueden aún llegar. Tenemos dos fechas. La primera la conocemos ya, el 18 de diciembre. Esto podría ser la real causa por lo cual el mercado podría empezar a caer con una cierta intensidad. Si se confirman las palabras de Powell, como ya la ha declarado que no va a cortar más los tipos, el mercado podría reaccionar mal y por lo tanto podemos asistir durante la temporada de Navidad a una fuerte caída del mercado. Al mismo tiempo tendremos que ver cómo llegamos al último día de noviembre, cuando tendremos nuestro Viernes Negro el 28 y 29. Recordad que la bolsa americana el 28 estará cerrada, el 29 hará justo media jornada, pero sinceramente no conviene mucho operar, pero sería interesante ver si llegamos alcista hasta aquí. En este caso, tendremos posibilidad de entender entre el final del mes y el principio del mes si tenemos alguna posibilidad de cambio de tendencia. Hoy hemos asistido a un pequeño rebote en los mercados, pero prácticamente ya ha vuelto a rebotar y a la alza. En 5 minutos notáis cómo hoy hemos tenido este pequeño movimiento, pero el precio ya ha vuelto a recuperarlo. Si por acaso, a partir de mañana podemos perder esta zona de mínimo, no estaría mal y podría dar alguna caída más. De mientras, lo que tenemos que hacer es fijarnos en algunos soportes clave. La zona clave del SP se encuentra en esta zona comprendida entre el 3086 y esta zona del 55, 65. Realmente aquí se ha creado una cierta acumulación y personalmente os puedo asegurar que hasta que el precio no vaya por debajo de esta zona, muy difícil pensar que el SP puede hacer correcciones un poquito más grandes, porque siempre de correcciones hablamos. Para tener inversiones de tendencia, obviamente, tenéis muy claro que si no perdemos el mínimo de octubre, es verdaderamente difícil pensar que el mercado puede empezar una inversión real y más profunda. Al mismo modo, objetivo teórico a la alza, yo este año tenía una zona entre el 3200 y 3300. El SP ha llegado a una zona un poco delicada, ya aquí estamos en una zona de número redondo, el 120, ha rebotado un poco, pero realmente, repito, hasta que la zona del 3100 propio esta semana se queda, es muy difícil pensar que pueda caer, porque el problema de fondo no es que no pueda caer, es la intensidad con lo cual tendría que hacerlo. Si yo sé que, por ejemplo, a cada subida sabemos que aquí hay muchísima resistencia que han puesto, aunque caiga, es muy difícil que el precio pueda seguir si cada vez que cae el precio vuelve a subir. ¿Qué quiero decir con esta expresión? Simplemente una cosa muy sencilla. Si vosotros estáis asistiendo cada vez que el mercado cae, generalmente la última 3 o 4 semanas, cada vez que ha hecho una velita roja, por ejemplo, se recupera entre 24 horas el día siguiente. Hasta que el precio siga haciendo este tipo de movimiento, cualquier caída hay que comprarla porque nosotros lo que buscamos otra subida más hasta acercándose, digamos, a la reunión de la Fed. Hasta este día es posible que el mercado pueda seguir tranquilamente subiendo porque señales bajistas realmente no hay. L'ultimo fue el principio de octubre, se denegó, como veis.
principio de octubre se denegó este movimiento, por lo tanto, corto es prácticamente imposible. No estoy hablando de hacer scalping, obviamente, estamos hablando de tendencia. La tendencia en el corto plazo es alcista, medio plazo alcista, largo plazo alcista. No hay ninguna señal contraria. Necesitamos algunas indicaciones que nos pueden ayudar en ese aspecto, porque no lo están haciendo. Primero, una venta masiva. Por ejemplo, una sesión que me haga una vela roja, por ejemplo, de aquí a aquí, 30, 40 puntos, ya sería una buena señal. Luego, si empieza a crear máximo decreciente y empieza a buscar toda esta zona, que está el soporte clave, sería entre la zona de los 3.000, 2.970, eso sería un poco la zona clave que nos gustaría llegar para poder cargar posiciones con más, digamos, tranquilidad y sobre todo probar a dejarlo correr para nuevo máximo. Pero el mercado en este momento se mantiene con una baja volatilidad, volumen son muy pocos. Y cuando se encuentra el mercado en esta situación es verdaderamente imposible esperar una caída. Por lo tanto, todo lo que han buscado corto en toda esta temporada han fracasado propiamente porque no se han dado cuenta de lo que estaba pasando. Y por lo tanto, mucho análisis eh, han ido a retrete porque literalmente uno no se ha dado cuenta de lo que estaba pasando. Aplicamos siempre los principios lógicos. El mercado sigue alcista y alcista es. Punto. Para que yo pueda empezar realmente a tener un principio de corrección un poco más importante, necesito que el SP abandone o por lo menos entre en esta zona. Si no llega aquí, realmente aquí podrá seguir subiendo todos los días, que prácticamente es lo que está haciendo, actualizar lo máximo histórico cada día. Y hasta que haga esto, la problemática es que para operar, lo que tenemos que hacer es estar dentro la tienda desde antes, porque muchos no se lo han creído, más es lógico en esa situación, o esperar un mínimo de corrección para poder entrar. Porque entrar en rotura con un mercado de este tipo, donde estamos en territorio prácticamente inexplorado, puede ser muy peligroso. Yo os aconsejo realmente de seguir la tendencia, pero comprar en algún retroceso para evitar que algo vaya mal, porque si pilláis el momento de giro, luego son dolores. Como no sabemos y no tenemos la bola mágica, simplemente sabemos dónde puede empezar, pero hasta que no haga una demostración de fuerza clara, varios días seguidos de caída, excursiones grandes, aumento de la volatilidad, es imposible. Es literalmente imposible que el mercado caiga. Por lo tanto, quien no está tranquilo en esta situación, o entra y se queda tranquilo y ve a dónde puede llegar, o simplemente hace la cosa más lógica. Si yo me he perdido una tendencia primaria, tengo siempre los retrocesos para volver a entrar. Por lo tanto, la perspectiva que mantenemos en el SP hasta clara señal contraria es que me puede aún subir 100 o 200 puntos más. Y por lo tanto, no hay mucho más que decir sobre este índice propiamente porque no hay ninguna indicación en contra. La noticia macro la tenemos en cuenta, pero hasta un cierto punto. Hasta que entra liquidez en el mercado, no lo olvidéis, nunca puede caer realmente. Puede hacer un retroceso, una corrección, pero nunca caerá. Bastante que veis julio, septiembre, octubre, cómo el mercado se ha girado de prepotencia. Lo de octubre ha sido escandaloso porque ha durado justo 2 días. Lo de agosto ha durado, era el único señal realmente interesante de todo el año, porque esto ha sido muy lento, pero esto ha sido vertical. Pero luego aquí lo bloquearon y ya está. La tendencia es siempre alcista. ¿Cuándo hay que tener que vender aquí realmente? Tiene que dar señales por días continuados. Yo aconsejaría al menos una semana para evitar que el precio vuelva a girarse de forma repentina. Si el precio cae cuando hace el pullback, se gira otra vez, eso sí que es una buena señal, pero la excursión debe ser grande. Hasta que aquí se sigue manteniendo un juego de poco político que Trump mantiene un poco el mercado con la guerra comercial, con la ayuda de los fondos de inversión en la situación. Es insostenible, pero tampoco me puedo poner a operar donde no hay posibilidad de operar.
Y por lo tanto, lo que están haciendo es aprovechar ese acuerdo para mantener el mercado a un nivelazo enorme. Y por lo tanto, tenemos que esperar simplemente la actividad de la mano fuerte un poco más violenta para poder hacer algo un poco más interesante. Esto pasará exclusivamente cuando veis esa vela larga enorme que nos permiten, por lo menos nos dan indicaciones claras, mas si el mercado durante el día no presenta ninguna indicación clara durante la semana, es inútil tener, quedarse allí a esperar que esto, por ejemplo, mirad, otro movimiento antes de la abertura, el mercado abre con intención bajista, se arranca otra vez, no hay fuerza en el mercado y se vuelve a girar. Y ahora llegamos prácticamente a unos 3 horas y media de la Sierra Wall Street, que el S&P ha recuperado prácticamente más de la mitad del movimiento inicial. Esa trampa hay que saltarla porque aunque la intención es clara, cuando queréis hacer entradas de este tipo, evitad entrar en una ruptura, intentar entrar siempre en un retroceso, porque si no hay fuerza en el mercado, y se ve, que el mercado no cae con una intención clara, las velas son intensas, y hay que usar stop muy ceñido, porque claro que aquí, si me equivoco, porque me equivoco seguramente, debo pillar una pérdida pequeña y ser capaz de girar la posición. Si yo no me empeño en este tipo de actividad, muy difícil que salga vivo con un mercado de este tipo, que seguirá prácticamente moviéndose de esta forma. Por lo tanto, los índices americanos no son fáciles, propiamente porque tienen estas situaciones bajo control. Tenemos también la misma situaón en el Dow Jones, que ha llegado por su primera vez a la historia, a los 28.000 puntos, un golpe a la alza, luego un golpe a la baja, y esto técnicamente, aunque tenemos una M clara, tiene que confirmar a partir de mañana esa posibilidad bajista. El mercado se mantiene claramente cauto por la cuestión de la guerra comercial. Como esta semana tenemos algunos datos importantes, como los datos de la FOMC, fue la última reunión, pero aparte de esto, realmente si la figura que vemos aquí se confirma y mantiene esa dirección, podría en la próximo día ya empezar a empujar, pero me sirve confirmación que ya no tengo. Aquí estamos hablando de niveles que no se han visto nunca. Por lo tanto, la dificultad del trade viene probablemente del hecho que no sabe qué hacer. Si veremos que mañana me anula, por ejemplo, ya esta zona rápidamente, se podría tener un buen principio bajista. Si no, la puerta hasta 300-400 puntos más desde los puntos actuales está abierto tranquilamente. Un poco la media de excursión que puede mantener el Dow Jones en este momento. Como veis aquí también, si no vamos por lo menos por debajo del 27.500, posibilidades de tener una aceleración más fuerte son inexistentes. Del mismo modo tenemos el Nasdaq. Nasdaq a lo grande ha llegado casi al 8.400, sube de forma vertical. Os aseguro que aquí realmente no hay gran espacio para ser corto. Si no empiezan todo a caer, más o menos digamos que por lo menos los 8.200 había que perderlo, más hay que perderlo bien. Si no, esto vuelve a rebotar. Hoy también ha empezado a caer y vuelve a rebotar. Muy poca probabilidad en ese aspecto que el mercado pueda seguir subiendo. Lo que nosotros, cayendo, perdón, lo que nosotros tenemos que hacer es esperar. Aquí en el mercado americano son muy difíciles de tradear porque la volatilidad está a mínimo histórico. Por lo tanto, si notáis que el mercado europeo está mucho mejor en el aspecto de volatilidad intradía. A nivel intradía, el S&P, el Nasdaq ofrecen algo, pero tienen muchísima hora de amplia lateralidad, difícil a gestionar. La mayoría de los traders, como de norma, nunca tiene paciencia. Pasa lo que pasa. Así que, repito,
o quien quiere operar el mercado americano hasta que esta situación quede así, tiene que tener muchísima paciencia. No podrá hacer números espectaculares porque no se pueden hacer. Por lo tanto, quien pueda, por lo menos temporalmente, puede trabajar más el mercado europeo, que en términos de satisfacción intradía está ofreciendo muchísimo más. Pillamos el DAX, pues también la situación aquí que es complicadísima con la Europa que arranca con los números. El DAX ya ha reconocido la zona del 13.300, estaba en una zona muy importante porque a partir de aquí ya estamos listos, como os dice, ya a partir de los 13.000 puntos estamos listos de nuevo máximo histórico. Como veis, el mercado ha llegado a una zona importante del año pasado. Está intentando romperla, nos quedan unos 300 puntos más, 400 puntos. Perdón, a la 3-4 puntos más, 3-400 puntos más de su máximo histórico, pero si sigue así la música, el DAX este año podría ser nuevo máximo histórico. No es imposible porque el DAX, quien lo trata, sabe que es capaz de hacer cualquier cosa en ese aspecto. Una cantidad de puntos no es altísima, se pueden hacer en 2 días. Y por lo tanto, lo que tengo que decir ahora es que el mercado ahora mismo se mantiene en lateral. ¿Cuál es el nivel que el DAX me interesa revisionar? Son dos niveles que tenéis que seguir con mucha atención. El 13.134 y el 13.100. Si vamos por debajo de esta zona, tenemos una amplia probabilidad de aceleraciones bajistas. Podemos tranquilamente buscar la zona entre el 900 y el 842, digamos un acercamiento a este último mínimo creciente, que podría dar un mínimo de descarga. Pero realmente, si veis bien el gráfico, si el DAX no empieza a caer de forma vertical, no cambiará absolutamente nada. Aquí todo el rollo es que el mercado se mantiene alcista porque el DAX mantiene una fuerza enorme a partir de los 12.000 puntos y tal se queda. Y algo podría cambiar exclusivamente si vamos por debajo del 12.700, 12.500, pero hasta entonces, aunque caiga, y hoy tenéis una demostración también de cómo chanchullan, y por eso hay que tener mucho cuidado. Notáis cómo esto ha recuperado ya ha hecho una caída fuerte ante la apertura americana, se ha vuelto a caer, han hecho un triple suelo fantástico y aquí ha empezado a volar. Y prácticamente se ha hecho otros 50 puntos de subida más, otros 70 puntos de caída. Podéis imaginar la situación. A ver si puedo ir un poquito atrás. Y como veis, poco ha cambiado. Lo que sí me interesa en todo ese rollo es tener claro que el mercado se mueve de una forma bastante complicada. Pero como veis, el DAX es un índice más simpático en ese aspecto, pero también más difícil. Por lo tanto, como veis aquí, la acción de la máquina es más fuerte porque se vea un poco más, no porque hay más máquina, hay menos máquina, pero como hay menos volumen, es más fácil manipular. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer en esta situación es tener claro que el SP me tiene que perder esta zona. Luego el DAX el 13.132, repito, SP 3.086, 3.065. Hasta que todo esto se queda por encima, no tenéis ninguna posibilidad de dejar un corto multidía, ninguna. Las perspectivas son todo a favor de una subida. No hay ninguna posibilidad que el mercado caiga. Por lo tanto, lo único que os puedo decir es que cuando veis esta vela bastón enorme, como la llamáis aquí, ¿no? La vela bastón, la vela larga, el término correcto, tenéis en cuenta que esto no siempre significa que es corto. Y entonces lo que tenéis que ver es que cuando empieza a caer, no vais a pillar la última parte de la caída porque os machacarán. Intentáis siempre entrar en un retroceso. No he podido entrar al principio, busco entrar en esos retrocesos. Me va mal, me giro la posición.
fin de la historia. No es que aquí podemos ser perfectos porque el stop puede saltar, pero depende que no me ponga a insistir y a cada vela no me ponga nervioso, porque esto es lo que va a pasar aquí. Por eso, por cuando la perspectiva, como he dicho, son maravillosamente alcista, operarle es otra cosa. Esto no es un mercado tan fácil por un trader que no tiene tanta experiencia. Porque el mercado está en una situación de limbo entre momentos de alta volatilidad y momentos de sueño total. Y hay que tener una paciencia infinita. Así que cada uno tenga en cuenta esos factores a la hora de operar, porque realmente en este momento tenemos muy poca posibilidad que el mercado caiga. Necesitamos una demostración de fuerza, como digo yo. Me lo tienen que demostrar. Tienen que hacer como San Tomás. Si no toco, no creo. Si no veo, no creo. Cualquier otra afirmación, como se suele hacer de parte de todo, esto tiene que caer, ahora cae porque la China se ha peleado, porque no sé qué, porque esto, sí, 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 todo encaja, pero no lo hacen. Si vosotros no veis una situación clara de este tipo, no operéis. ¿Tenéis alguna pregunta antes que seguimos un poquito más? Me parece que está todo claro, ¿no? Perfecto. Ahora, lo que me interesa, repito, en toda esa historia, que tengáis en cuenta esos dos factores. Si perdéis tiempo a escuchar el análisis, pero luego realmente no tenéis ninguna base analítica, dejadlo. ¿Por qué? Porque el problema de fondo es que aquí no hay ninguna posibilidad que el mercado caiga en este momento. Si tanto caerá, sí, pero hasta que no cae, ¿de qué hablamos aquí? Bueno, rápidamente damos un vistazo al petróleo, al oro, porque también aquí tenemos alguna cosa que decir. Ah, no, la materia prima. Estamos con petróleo se mantiene en una zona clave, pero no tenemos la demostración de fuerza que necesitamos para poder seguir a la alza. La zona de los 56, 57, 20, 56, 86 es una zona de ruptura, pero están jugando muchísimo y no lo dejan subir. No va a ser fácil gestionar toda esta cosa porque la ruptura alcista necesita más fuerza y cerrar este gap no va a ser absolutamente fácil, el famoso gap que tuvimos con el ataque de los drones, la caída, por lo tanto hay que navegar a vista. Pero una cosa interesante es que si lograría llegar por encima de los $58, mantenerse, tenemos una grande posibilidad, no sé si por final del año, pero es posible si hay una ruptura fuerte de poder acercarnos a los $62. En este caso, recordad siempre que esta es la zona clave, porque a partir de aquí podría empezar un giro para buscar un nuevo máximo anual o a lo mejor acercarnos a los anteriores porque una vuelta del precio por encima de los $70, de los $60, es una grande señal alcista. El problema es que se tiene que mantener. Tenemos pelea de OPEC, tenemos han descubierto un yacimiento 50.000 millones de barril en Irán. Tenemos la cotización de Saudi Aramco en diciembre. Hay que cortar la producción porque si no el precio no lo logran subir lo que hace el OPEC. Trump no le importa nada, dice que se puede, hay que explotarlo todo. Entonces esto se convertirá en una pesadilla. No sé si vamos a tener algunas indicaciones a partir de diciembre, pero vigilarlo, porque aunque el petróleo ya ha exprimido bastante parte del trade del año, lo que nos interesa es cómo cierra para ver si puede, si todo esto se confirma como acumulación y podría empezar a partir del año que viene una buena vuelta alcista para acercarnos a esta zona de los 70, $74. Al mismo tiempo tenemos un vistazo rápido al oro, que el oro también ha hecho una ruptura de la zona que recordamos en 1483, ha, ha hecho una ruptura fuerte
se ha acercado al 1440, pero viaja por aquí. El problema de fondo es que hasta que el mercado suba, difícil que el oro pueda seguir siendo de interés. Porque realmente, si queremos decir un poco cuál es la situación, la caída del oro es más debida a la falta de interés de los inversores que realmente de un problema, digamos, de correlaciones con el dólar o problema conectados con los riesgos. El mercado accionario da dividendos, da comisión, aquí no tenemos nada. A menos que esto no empiece a dar un movimiento claro, lo que vamos a ver aquí es si este suelo se mantiene porque realmente todo el mundo está buscando un suelo en el oro para comprar. Todo el mundo quiere ver el oro a $1.600 por lo menos o más por el año que viene, pero son procesos largos. Aquí la operación durará meses, no semanas. Cosas como esta que vimos este verano son muy raras. Tiempo de una semana dio una marea, pero esto pasa no todos los días. Estos dos activos hay que monitorearlo probablemente porque cuando llegará diciembre tendremos que ver si efectivamente puede que tengamos una idea clara de cuándo puede empezar a volar. A mí me sirve una vuelta por encima de 1515 que lo mantenga, así como no, a mí me gustaría muchísimo que llegue en esta zona, porque esta es una zona de soporte formidable, 1400, 1395. 1411 sería el nivel de agosto, pero si no llega aquí es difícil y esto podría llevarnos a perder un montón de tiempo. Entiendo que el mercado no se encuentra en una situación difícil. En esta fase lo único que podemos hacer es monitorear los niveles clave y esperar. Dicho esto, acabamos rápidamente con un vistazo a la moneda, algunas monedas, no todas. El euro dólar sigue manteniendo esa situación, pero yo estoy seguro, aparte que esto para mí es una señal importante que el 1.10 lo han mantenido, podría empezar una lenta vuelta alcista, pero la clave es que rompa 1.1181. Hasta que no lo haga esto, nos llevará el pel de punta, así como tiene que perder este mínimo. Apostaremos por una vuelta alcista porque técnicamente eh, el dólar puede seguir cayendo un poco más, pero dependerá muchísimo de lo que pasará con la Fed el mes que viene. Al mismo tiempo, la libra estará sujeta al resultado de la votación del 12 de diciembre. Situación es bastante complicada, pero que sigue manteniendo, como dije ya a su tiempo, una fuerza alcista que corto realmente no se puede encontrar. Necesitamos una caída vertical, una señal clara. Se pueden hacer especulaciones intradía, pero multidía me tienen que perder, imaginar por lo menos 1.26. Imposible porque todo este movimiento que hicieron en octubre denota una clara voluntad alcista y técnicamente si rompemos el 1.30 y nos mantenemos 1.3280 en nuestro objetivo. Nivel clave que si se rompe puede dar un principio de inversión de medio a largo plazo. Para acabar, el dólar yen que también se encuentra en una situación potencialmente interesante porque hay voluntad de seguir con la política de devaluación de los yen, pero me sirve el toque del 109, 75, 110 y una ruptura de este nivel, porque gráficamente aquí hemos asistido a un grande doble suelo entre enero y agosto de este año y ahora tenemos que ver si efectivamente este movimiento puede seguir. Por ahora, en la zona de los 108 mantiene el soporte intermedio hasta que no vamos por debajo del 107, muy difícil que aquí pueda ser un corto en condiciones. Por ahora esperar movimientos son pares que piden mucha paciencia, pero repito, en las próximas 4 semanas vamos a tener mayor indicaciones para ver lo que puede pasar en el mercado. De todas formas, veré de hacer otro encuentro con todos vosotros para hablar un poco de cómo puede cerrar el año y cómo puede empezar la perspectiva por el próximo. Yo por hoy he acabado. Muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que todos esos consejos puedan ser útiles en vuestra operativa. Y como siempre, si queréis más informaciones sobre la actividad de CFD+,
info@cfdemas.com. Nosotros nos vemos por las redes sociales como siempre y cualquier cosa, repito, información, pregunta, no, sobre todo la actividad de la página, no perdéis tiempo y enviad inmediatamente el correo. Muchísimas gracias a todos, que tengáis una fantástica noche y una espléndida semana de trading. Un fuerte abrazo a todos. Hasta luego.